un poco de Fibonacci en ese entorno, hasta dónde puede caer. Pablo García, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Hasta dónde puede venir esta sangría, estos números rojos, en este, entiendo que lo catalogarás ya, lunes rojo, lunes negro en la banca europea y en los mercados en Europa? Bueno, hasta que las entidades financieras lo apaguen, porque hay varios temas que querría tratar. Uno, los reguladores, el FDIC, que sería nuestro fondo de garantía de depósitos, el Tesoro y la Reserva Federal se han puesto las pilas. Fíjate algo muy importante, y es que Silicon Valley Bank no quería ser un riesgo sistémico, no quería ser un banco regulado por el riesgo sistémico, que recordamos a los telespectadores que esos test de estrés con unos coeficientes, unas reservas, unos coeficientes de riesgo, pues digamos que los estudiábamos porque eran too big to fail, es decir, queríamos evitar otro Bear Stearns, otro Lehman, y entonces aglutinamos a los bancos norteamericanos y europeos más importantes y los bancos centrales los estudiaban haciéndoles pues ese escrutinio de test de estrés. Bien, este banco no quiso, porque era un banco VIP, era un banco Silicon Valley, era un banco que financiaba a startups, a venture capital. Pero es curioso que precisamente de tripas corazón han hecho pues estos fondos de garantía, han dicho, mira, da igual que estos no quisieran cumplir con esta prerrogativa, porque el problema ha sido que las OPV no han salido, que la tensión monetaria ha hecho mella en el sector tecnológico y que pues obviamente había menos interés por lanzar OPV del sector tecnológico. Por eso ha pasado esto. Pero claro, una de las preguntas que yo me lanzo es si los bancos centrales tienen que salvar también a bancos que no tienen supuestamente riesgo sistémico, pero que realmente sí lo están teniendo. ¿Qué va a pasar también, como hemos visto con el Silvergate Bank, es decir, bancos de criptomonedas? También tenemos que salvar a bancos que son por pura naturaleza con un negocio de elevadísimo riesgo con los fondos, gubernamentales, es decir, con el dinero de todos los contribuyentes, salvar a estos bancos con mucho riesgo. Esa es una de las preguntas que nos vamos a hacer, ¿no? La respuesta a priori ahora es, hacemos de tripas corazón y vamos a poner un cortafuego, porque aunque Silicon Valley Bank no quisiera entrar dentro de este scoring de bancos sistémicos, se está demostrando que sí lo está haciendo. Dicho esto, ¿es coherente el movimiento que estamos viendo en renta variable y renta fija? El MOVE, el índice de volatilidad de renta fija, ya estaba muy alto, pero está más alto todavía y es, como bien habéis comentado, el VIX de renta variable el que se está disparando. Estamos en un entorno, y lo hemos comentado muchas veces en Negocios de Televisión, de best case escenario y algo podía empezar a chirriar en este castillo de naipes. ¿Es coherente el movimiento de entrada, de subida de los precios de la renta fija y caídas en vertical? Pero claro, esto es coherente con lo que está pasando hoy, salida del apetito por el riesgo, salida de la renta variable y entrada en renta fija, haciendo que los precios de los bonos suban y caigan sus rentabilidades. Pero claro, esto choca con la política monetaria que habíamos establecido de una forma muy coherente por parte de Jerome Powell y la señora Lagarde. Como ya habéis comentado, qué patata caliente. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Suspendemos las subidas de tipos que ya han venido bien marcadas por el BCE este jueves y para el día 22 de marzo la FED, que ya hemos visto que la probabilidad de subida de 50 puntos cae y los 25 puntos vuelven a estar en la palestra? Es muy complejo todo, pero yo creo que, insisto, lo primero es cortar este miedo escénico que ha llegado, que no lo parecía a la apertura del mercado con 0,3, 0,4, que venían los futuros del Eurostock, y que preocupa, inquieta. Y por último, ¿esto es traspolable a Europa? Es decir, hemos insistido el viernes en Negocios Televisión que el problema está en los bancos que tienen un balance más débil, Credit Suisse, que los CDS hace tan solo 6 meses se nos estaban yendo a niveles pre-Lehman, que tenemos a un Deutsche Bank que ha demostrado tener dificultades con numerosas ampliaciones de capital, pero hay ciertos bancos que a priori son bancos comerciales que tienen unos depósitos muy importantes que si frenamos un poco ese miedo escénico que está habiendo, señores, no tenemos nada que ver con un banco local de tamaño mediano pequeño con repercusiones en el sector tecnológico, en la banca comercial europea. Así que intentaremos que no cunda el pánico y que el mensaje de los bancos centrales, como decía al principio, dé respaldo a este sistema bancario que no debería colapsar por unos bancos puntuales con elevado riesgo por sus actividades. Pablo, tenemos ya además un movimiento todavía mayor. Credit Suisse supera el 13% de caída sí, después de ponérsele ya todo el foco en la cara directamente. 13% superado ahora mismo de caída está cotizando Credit Suisse, 13,42 a 2,16 francos suizos.
caída del 13,42%. Y ojo a este gráfico en el que se puede ver cómo se pregunta Bloomberg si la corrección del rally, que hemos vivido, sobre todo en la banca, puede ser mayor. Coge Fibonacci, le marca el camino y dice: Eurostock 600, índice, banca, le quedaría todavía entre un 5 y un 10% de caída desde los niveles de ahora. Está hecho en el tiempo actual, en el momento en que estamos viviendo. 14,30 ya, Credit Suisse, 14,30. Este gráfico, Pablo García, yo creo que no lo estás viendo tú en pantalla, pero marca un Fibonacci, vale, de caída de entre el 5 y el 10%, dice Bloomberg, desde los niveles actuales. Eurostock 600, Fibonacci desde el momento actual. ¿Cómo lo ves? Mira, hay una cosa muy importante. Desde el 12 de octubre el índice bancario europeo se ha ido desde niveles de 110 a 170. Ahora mismo estamos en 149,95. Quiere esto decir que el tirón fuerte desde prácticamente nuestra fiesta de la Hispanidad ha sido brutal. Brutal por esa confianza, brutal por la subida de tipos, la mejora de márgenes, la mejora de la rentabilidad sobre los fondos propios, una mora que todavía no está repuntando con fuerza, que ese va a ser el peor factor, pero unos coeficientes de solvencia muy elevados. Esas cuatro patas que han defendido el sector bancario a priori se tambalean más por el lado de la mora. Pero insisto, las repercusiones reales sobre el sector, sobre los sectores industriales, turismo, etcétera, no son reales ese efecto. Entonces yo creo que es una barbaridad, ¿no? Es decir, hemos vuelto prácticamente a niveles del día 7-8 de enero. Bien, eso lo puedo entender, hasta 140 puntos, que sería otro más o menos 5%, lo podemos entender. A partir de ahí yo creo que es un exceso. Todo va a depender, desde mi punto de vista, del mensaje que sea muy claro y contundente por parte de los bancos centrales. Y tenemos ya muchos ejemplos de Bear Stearns o, por supuesto, de Lima, pero también aquí hemos tenido el caso de Banco Popular, de Banco Madrid o de Northern Rock, etcétera. Es decir, que sabemos o deberíamos saber cómo gestionar estas crisis. Y eso se gestiona dando el mensaje que ha dado Janet Yellen o dando el mensaje que han dado el Fondo de Garantía de Depósitos norteamericano junto con la Reserva Federal. Es decir, oiga, estamos aquí para la falta. Insisto, a mí lo que me preocupa es que son bancos con un alto componente de riesgo y entonces o no les dejamos que hagan esas actividades tan arriesgadas o no los podemos considerar como riesgo sistémico. Es decir, tenemos que entender que puedan petar y que tienen un componente de riesgo muy elevado. A mí se me antoja que estábamos en un nivel de sobrecompra muy importante en el cual, pues, insistíamos que podía haber un catalizador que tirara este castillo de naipes, como ha pasado. Pero puede haber una oportunidad muy buena a medio plazo, porque, y esto es importante, los tipos podrían tomarse un stand-by, un Kit-Kat, pero tienen que seguir subiendo, con lo cual el sector bancario europeo de banca comercial clásico de toda la vida, en principio tiene mucho recorrido en niveles de márgenes de intermediación, los net interest income y también en los beneficios y en las rentabilidades sobre los fondos propios, con lo cual, bueno, esto puede ser un alto en el camino, pero insisto, una vez que se calmen los ánimos... Pablo, una cosa, esa es la pregunta clave ahora mismo. Se para la subida de tipos, muy bonito, pero el viernes tenemos dato de inflación en Europa. Y si la inflación sigue desbocada, pero ya has puesto en peligro el sistema, la estabilidad del sistema, por haber llegado tarde al movimiento de subidas, haber sido demasiado agresivo, ¿qué hacen? Porque si el viernes la inflación, que es un día después de la reunión del Banco Central Europeo, sigue marcando tasas históricamente altas, pero ya no tienes el margen de subida de tipos, ¿qué estrangulamiento monetario es ese? Tendrás que parar en algún momento para que las cosas se calmen, pero tienes que seguir indefectiblemente el camino de las subidas de tipo. La inflación, recuerdo, de la eurozona es del 8,5% en febrero. Tenemos a Alemania con el 8,7%, tenemos a Italia a doble dígito, incluso Reino Unido que está a doble dígito desde que empezó incluso a subir los tipos en diciembre del 2021. Es decir, el camino indefectible de subir los tipos para frenar la inflación no se puede parar. Se puede suspender durante un periodo corto de tiempo, pero este movimiento no va a hacer flojear a la inflación. Por lo tanto, ese camino va a continuar. Por eso digo que a medio plazo el sector bancario, la banca comercial, evitando los Credit Suisse, como hemos insistido en numerosas ocasiones, o sectores muy concretos que financian a compañías de startup o de tecnología, a priori es un sector que debería funcionar si atacamos el fuego con fuerza, pero las subidas de tipos, insisto, solo se pueden suspender temporalmente. No podemos permitir que la inflación continúe porque eso es una pérdida de competitividad enorme para Europa.
Así que, bueno, es una patata caliente, es complicado, pero para eso están los altos mandatarios. Desde mi punto de vista, en conclusión, tienes que atacar, tienes que poner el fondo de garantía de depósitos para que el fuego lo contengas. Después tienes que dar un mensaje claro de que a esos bancos vas a meterlos con riesgo sistémico, algo que ellos no quisieron entrar, y a partir de ahí volver a un mensaje de lucha contra la inflación y normalizar las cosas. Esto puede tardar, pues eso, una semana, una cosa así. Esperemos que solo sea eso y podamos tener una nueva oportunidad. El sector bancario europeo, insisto, a priori, en términos reales, no tiene ese efecto contagio como sí lo está teniendo a nivel de pérdida de confianza. Muchísimas gracias, Pablo García. Buen día y vamos a ver si buen negocio o cómo el negocio hoy, ¿no? Muy bien, un abrazo. Buen día, un abrazo. 10:58 de la mañana.